Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. Briseida Paredes. y Andrew Villeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá con ánimos, ya... Vientos decembrinos. El clima, todo... Que no son vientos de octubre. No, dicembrinos. No, decembrinos. Ajá. Es que el calentamiento global. Ya Como todo sea, cambia, todo como cambia. sea. No juzgo. Y ahorita que venía, estaban hablando justamente del clima, ¿va? Y decía alguien, no, es que va a entrar una depresión y no sé qué. Y le dice alguien... Depresión, la que te No, conté. dice, le dice, alguien que estaba con él, dice, ojalá fuera una depresión como la de nosotros, bien grande, para no venir a trabajar. Y yo como que no me Pero quise sí, reír, está pero... lloviendo. Ya Moisés Urbina, sin Ya. mencionarlo, pero ya dijo, va a llover, va a caer el cantalazo de agua. Prepárense. Es hombre. No, si lo dijo Moisés Urbina, no. Dudoso, no, pero ajá, ha estado lloviendo, Es un 50-50. Lo que pasa es que ya mira cuando está cayendo las gotas y ahí sí dice, sí va a llover. Sí. Pero ¿saben qué? Creo que es como la experiencia tercermundista increíble de ir en un bus. No en un bus, en una coaster, porque son más chiquitas. En una coaster con las ventanas cerradas porque está lloviendo. Ay, eso Y que es haga horrible. mucho calor. Que haga mucho calor y que hay El otra señora que lleve vapor. pollo campero y que hay otra persona que lleve Little Caesar. Que no nos están patrociando, pero si nos quieren el patrocinar, vapor, por patrocinen. favor, ahí un- Entonces, es el disponibles. vapor de la gente del final del día con Es todo el olor horrible. a comida. Ay, Creo no. que es... O luego el típico, es que a mí no me moja, entonces no voy a cerrar la ventana. Y vos atrás, Ah, todo ese es otro mojado, tipo. No, chorreando. no, yo sí le digo, No hagan eso, ¿me por permite? favor. Yo, si usted no la quiere cerrar, yo la voy a cerrar. Pero a veces se enoja y es como que, bueno. Y si se no? enojan, ni modo, lo meten en el mentira. Nah, la violencia no es a mala. la violencia. Nosotros no creemos en la violencia. Exacto. Bromita. Y creo ¿Qué que ondas con el bullying? Próximamente. acá, como ven, Briseida nos bulea a nosotros. ¡Mentira! Acá vivimos... ¡Juro que no! Acá vivimos Yo en soy la un- chiquita. Por eso. Justamente por eso. Créanme en mí, Es por que favor. yo sí corro, es que yo sí no uso el Hashtag ascensor, es que yo inocencia. sí me puedo Pero desvelar si a las me 2 y... fallan las canillas. Ah, no, pero todavía Esta nada. juventud de hoy en día. Yo me duermo a las 2 de la mañana y me despierto a las 8 como si nada. Así empieza la calumnia. Voy a pedir un juicio de Dios, de esos donde te quemaban y si Ay, sobrevivías. un juicio de residencia como a Pedro Alvarado. Próximamente, por favor. Y Gracias. justamente creo que todos hemos vivido experiencias tercermundistas En en el transporte. transporte y creo que es interesante a veces recordar de que algún día en el país hubo tren, hubo un Tren, ferrocarril. Hubo un chuchú, como le decía mi sobrinito. Ay. Sí, y no sé si a ustedes alguna vez sus padres les hablaron sobre eso. Sí. Sí, Mis hubo bisabuelos, tren, más que sí todo, hubo creo. acá. Sí, mi papá mis papás ellos nunca lo abordaron, Ajá. pero sí lo veían. Mm. Más que mi papá era de Santa Tecla, él creció en Santa pues sí. Tecla, entonces había una terminal ahí, entonces sí me cuenta de recordar ver el tren llegar. Ujú. No, a mí sí me han dicho que sí lo abordaban y también veían cómo pasaba. O esas famosas imágenes que uno dice, que uno mira en Facebook a veces, El Salvador de antaño. Bien bonita. Y sale en un río los niños bañándose y arriba pasando el tren. Exacto. Entonces, súper genial. Sí, entonces creo que es interesante hablar de ese tema y creo que podemos empezar de cómo ¿Cómo es que llegó, llega? o sea, cómo surge esa idea. ¿Cómo y Vaya, cuándo? para empezar a tener la idea de cómo es que surge el tren es de hablar del primer tren o el primer ferrocarril en Centroamérica. Y este surge en Panamá. Este surge gracias a, ustedes saben todo lo que se está haciendo, la industrialización, la básicamente actualización de esa necesidad de transportar productos y todo esto, ¿verdad? Entonces el primer ferrocarril, como lo dije, se da en Panamá en 1855. Esta fungía básicamente para facilitar el tránsito de mercancías y personas a través del Istmo de Panamá antes de que se diera totalmente el Canal de Panamá, ¿verdad? Es un proyecto importante no solo para Centroamérica, sino para el comercio global en general, porque ustedes saben que facilita el transporte, las horas se reducen y no sé si desde mi perspectiva, que es básicamente nula, eran cómodos, ¿verdad? Aunque yo siento que... Yo creo que, bueno,
creo que si alguien ha tenido la oportunidad de ir en su momento Fenadesal, que era el Museo del Ferrocarril, yo creo, tengo entendido que ya no funciona como museo porque son las instalaciones ahora de Citgo, pero en su momento yo sí pude ir y visitar el museo y recuerdo ver ellos muestran las cabinas de algunos trenes que eran para pasajeros y había de todo, o sea, había como la parte más piqui, como primera clase, por decirlo así, y habían otros que sí eran pues común y era, o sea, pónganse que un Jack Dawson ahí. pongan ahí que, o sea, un asiento como los que nosotros vemos en el bus, así que me imagino que así como a veces los buses se piensan bonitos, también se van deteriorando con el tiempo. O la coaster que mencionabas al principio, los que van en el primer asiento, viendo cómo todos los de atrás se están empujando, así como que... vaya, entonces llega El Salvador como parte de un proceso de modernización del país. Y esta se vive básicamente en el siglo XIX, impulsado por el desarrollo de la economía, ya sabemos, cafetalera. Y el deseo de facilitar el transporte de mercancías, especialmente hacia los puertos para la exportación. La llegada del ferrocarril se dio en varias etapas, influenciada tanto por factores económicos como por decisiones políticas y acuerdos internacionales. Como dato curioso también en El Salvador, cuando se empieza a dar el ferrocarril, es la primera concesión internacional que se da en El Salvador. Entonces es como que abre puertas para modernizar esto y hablar un poquito sobre la llegada de personas extranjeras a invertir en el país. Entonces se hace esa concesión y se llega el ferrocarril. Entonces los inicios del proyecto se dan básicamente ya a finales del siglo XIX. Vemos en Panamá que es a mediados del siglo XIX, aquí en El Salvador ya es como ya lo ultimito. En la década de 1880 el gobierno salvadoreño ya busca medios para conectar las principales zonas productoras de café. Siempre moviéndonos a través del café y el café rico, ya sabemos, con los puertos y esto para facilitar, como ya se mencionó, las exportaciones del grano hacia Europa y Estados Unidos. Hay algo también curioso que lo que impulsa la creación del ferrocarril, primeramente en Panamá, es la fiebre del oro. Sí. Entonces, también acá, porque se está moviendo bastante. O sea, creo que es interesante, lo hablamos en el episodio del café, de cómo estos factores externos al final repercuten en nosotros al momento de hacer historia. Hablando del proceso histórico de investigación, es importante no vernos únicamente al ombligo, como nos dice a veces la doctora Xiomara, de que hay que aprender a ver más allá. O sea, la fiebre del oro, que fue algo que pasó en Estados Unidos, en California, en esa zona de la actual California, al final termina repercutiendo a los países centroamericanos en este impulso del ferrocarril. Y que el ferrocarril nace como resultado de la revolución industrial allá en las Europas. Sí. No tanto acá. Y ya se nos viene y cabal, ya para 1882 el presidente Rafael Saldívar firma el contrato con la empresa estadounidense Central America Pacific Railway Company, gracias Duolingo, para construir una línea ferroviaria. Sin embargo, la construcción fue lenta debido a problemas económicos y la dificultad del terreno. Y creo que eso va a ser presente de aquí en adelante. O sea, creo que no hace falta ver las carreteras. O sea, no sé cuántas carreteras rectas tenemos o 3. Cuántos tramos de carretera recta hay. De verdad, el terreno de El Salvador y el terreno a nivel Centroamérica creo que ha sido el mayor reto para construcción de carreteras, para construcción de vías de comunicación, porque tenemos la dicha de tener un terreno geográfico muy variado, con elevaciones, con valles, de la nada un volcán por acá, un cerro por acá, un gran hoyo para abajo. Exacto, entonces creo que al final termina siendo parte de los retos y que también vienen a abonar al gasto que supone mantenerlo. Sí. De hecho, con lo de los mapas de cuántos tramos, sí hay mapas aún en la actualidad, o sea, no tan recientes porque creo que el último fue como de hace 2 años, pero sí hay mapas de cuáles tramos de las carreteras están pavimentadas y cuáles no. Porque usualmente, bueno, aportando un poco al tema del relieve salvadoreño, tenemos, por ejemplo, la zona de la Depresión Mayor, que es básicamente donde está ubicada toda la zona urbana, por no decir toda el área metropolitana de San Salvador, que está en medio de 2 volcanes, pero es bien interesante porque justamente algunas de las, o sea, hay que entender que la movilidad
es algo bastante importante, sobre todo para ese entonces. O sea, porque piénsenlo, en aquel entonces no eran las carreteras como hoy en día y en No. aquel entonces transportaban productos a cantidades grandes. O sea, Y lo estos movían en trailones. carretas. Sí, Ajá, como y estos ya. trailers, pero versión original. 900, ¿cuántos? Como estos Los videos que pioneros. son casi como bien pixelados. Pues Ajá. así imagínense en aquel entonces. Esta era la Costó. versión. Necesitábamos algo. Necesitábamos algo, necesitábamos movernos. Entonces, por esto es que nacen algunas de las primeras rutas, que son desde 1892 hasta principios del siglo XX. O sea, fue algo bastante progresivo, Sí, no fue algo que se fue dio. relativamente corto. Hoy vamos a ver, hoy hicimos esta carretera, mañana terminamos la otra, o sea, no. Fue algo que se fue evaluando porque justo como decía Sophie, o sea, no todo el terreno es propicio para poder construir una carretera. Siempre se tiene que analizar eso también. Y bueno, la primera línea fue conocida como el Ferrocarril del Pacífico. Se inaugura en 1800, esto de R con R, cigarro y barro y... O sea, creo que yo- aquí vamos a ver qué tan buena oratoria tenemos Ajá. diciendo ferrocarril, Traía- Sí, traía eso en cuenten mente. cuántas veces nos trabajó. carretera, ferrocarril. Y justamente pues esto se inaugura en 1892 y conectaba con el puerto de Acajutla. Importante, conecta con ciudad un de puerto. muy Sonsonate y importante. Acajutla. Y creo que eso, hablando de las rectas que decíamos, desde el volcán de Izalco se logra ver desde Sonsonate hasta Acajutla y es así, totalmente. Súper como Ujú. como una línea Ujú. recta de esas que la Casi gente con perfecta, pulso casi logre, perfecta. porque a mí me hubiera salido chueca. Y justamente es una empresa británica que se llamaba The Salvador Railway Company. Senca. Eso, ya vimos quién tiene Sí. mejor racha en Duolingo. Ajá, Mentira, lo mentira. siento. Me dormí. Justamente pues es esta compañía la que se encarga de la construcción y la administración. Y bueno, más adelante también otras empresas vienen a participar, pero es importante mencionarlos a ellos porque fueron como de los primeros. Primero. Y bueno, tenemos lo que sería el Ferrocarril de Occidente, que fueron los primeros intentos, así, pasitos chiquitos, para 1872, con el presidente Santiago González, que concedió a Luis Buerón, que de hecho a mí me parece muy curioso, porque él en varias fuentes lo mencionan como Luis Burón, porque era un señor inglés que le cambiaron el apellido, porque era como, eso está muy complicado, pongámosle Burón. Ah. Y Pero listo. pasa mucho de que cuando las personas extranjeras venían al país y sus apellidos eran cosas que acá para nosotros era como de ¿cómo? Les cambiaban el nombre. Deletrelo, por El favor. caso de los Simán, su apellido es otra cosa, o sea, ellos son judíos, Ajá. son ascendencia judía y su apellido es totalmente diferente a Simán, pero al final fue como, ¿sabe qué? Para no complicarnos, vamos a dejarle Simán. Ajá. Y así pasa con muchos apellidos como Well. así muy Extravagante. muy Ajá. extravagantes muy Muy rimbombantes para nuestros Muy que apellidos no podemos nombrar. y escritura, porque al final son apellidos extranjeros. Entonces ¿Qué? pasa mucho que les suelen cambiar los nombres y es como de, mira, ¿sabe qué? Eso bueno, así déjelo, no importa. Chale. Entonces, con el paso de eso, porque yo encontraba que unos decían como, no, Burún. el señor Burún. Burún. Y yo, ok, amiga, cámbiate el nombre, no hay problema. Y bueno, este como primer intento solamente se logra en la zona de Santa Tecla y San Salvador, que a mí me parece muy importante mencionar eso porque, sí, o sea, es de recordar que hay zonas que eran muy propicias para este tipo de movilidad, o sea, que formaban parte como de una red de conexiones. A mí siempre me ha gustado esta idea de que en San Salvador todo se conecta con todo. O sea, por algo Sí. vamos a ver un montón de rutas de diferentes zonas del país que pasan por acá o luego van para allá y no sé, se me hace muy increíble. Pero bueno, la consolidación se da un par de años más adelante, que es desde 1881 hasta ya los 1900, justamente pues principios del siglo XX, donde Rafael Saldívar, a quien mencionábamos, le otorga una concesión a Francisco Camacho para conectar Acajutla con Sonsonate. Y es en 1882 que se inaugura la primera línea férrea. Luego, para los años del 85 a 1900, hay diversas compañías que pues crean y completan la red hasta Santa Ana, Quesaltepeque y San Salvador. Y su inauguración oficial podría decirse que fue el 15 de abril de 1900. Qué genial. Entonces es algo bien, bien increíble porque viendo fotos, o sea, te das cuenta de que todo era muy
muy de nicho, en el sentido de que eran literalmente yeguas, porque se menciona que eran animales los que empujaban los primeros tranvías, y ya más adelante pues esto de las grandes las máquinas funcionando y a vapor. el vapor y el humo y todo así. O sea, al bien final fue una evolución fantasioso. tecnológica súper importante. Sí. Que no solo se dio pues acá, sino que también en otras partes del mundo, pero estamos hablando de Salvador. Ahora, tenemos el ferrocarril también en Oriente, y pues esto pasa un poco similar al Occidente. Algunos intentos fallidos, que se están desde 1870 hasta 1898. Esto es en su mayoría porque querían conectar lo que es la zona de la Unión con Guatemala, por medio de este mismo tren. Y bueno, los trabajos se terminan deteniendo así como de, no se pudo, porque Por los relajos que por los tenemos con relajos que Guate habían siempre. para 1898. Relajos políticos y económicos. Es que sí, Sí, se es pasaban que madreando. eran muchos problemas en el intermedio. De la Pasaron colonia cositas. y 1800 es solo Guate y El Salvador dándose duro. Así se resume. Si alguna vez quiere responder eso en su examen, no lo haga. Pero así se resume. Bueno, más adelante se da una expansión que sería para 1900 a 1924, donde otro señor con apellido medio raro sería... Apellido rimbombante. Apellido rimbombante. Ren Keilhauer, porque creo que es Keilhauer. alemán. Ajá, sí. Keilhauer. Es que tienen esta cualidad. Bueno, Es que Duolingo es solo inglés metí, entonces alemán también me falta. René Keilhauer. Yo tengo un catedrático que me hace a veces hablar alemán y polaco porque por alguna razón cree que lo digo bien. Y lo digo bien, pero no. Y bueno, asume la construcción con apoyo de la UFCO, de la United Fruit Company. En Y deberíamos 1912. hacer un capítulo sobre la United. Sí. Pero la más emocionada. Vamos a hablar de frutas. Nah, A funarla. mentira. A funarla a United. O sea, así, no. te están funando. ¿Y por qué no me defiendes? La United Porque te Fruit. estoy funando yo. Sí, ya va. Anótenlo para el próximo tema. Vamos a hablar de la United Fruit Company. Y justamente es en 1912. Ay, cuando hacían del Titanic. Sí. Datazos históricos. Paralelismos. Pasa mucho que te dicen fechas y vos te recordás de Ajá. cosas históricas y es como de, lo digo, no lo digo. Lo digo, no lo Díganlo, digo. suéltenlo. Se me Son salió. datos interesantes. Pero ¿sabías qué? Y bueno, justamente en ese mismo año se inaugura la línea entre La Unión y San Miguel. Y ya pues la conexión con San Salvador, como siempre San Salvador queriendo protagonizar, Siempre. se da en 1924, que es donde se Bastante tardía. establece Sí. la estación central. O sea, en comparación, sí. Y creo que al final se nota de que la prioridad era más comercial que de movilidad. Sí. Porque si hubiera sido la razón principal la movilidad de personas, hubiéramos empezado con San Salvador. Pero como realmente el objetivo más allá de la movilidad de personas era movilidad de productos, se hicieron en estos lugares muy ricos cafetaleramente hablando. Van a darse cuenta incluso en los mapas quizás, porque si hay mapas de algunas de las rutas, como esta conexión de lugares clave donde pasaba. Sí, yo creo el que ferrocarril. si ponemos un mapa de la ruta del ferrocarril y encima ponemos otro de las principales fincas cafetaleras, creo que va a haber un match increíble. Sí, totalmente. Definitivamente. Y bueno, ya la nacionalización como tal del ferrocarril o su administración propiamente se da por parte de la CEPA. Esto en 1965, al menos en los ferrocarriles de Occidente. Y más adelante en los ferrocarriles de Oriente, que me parece bastante importante mencionar, que sea un poco después, para 1970 a 1964, es la IRCA. La que mencionamos anteriormente, la International Railway of Central America. Y justamente fue nacionalizada fue nacionalizada por el gobierno tras años de deterioro. O sea, hay que recordar que para mantener una estación ferroviaria es algo muy trabajoso. Es algo que se necesita mucho de constante, pues, como testeo, como lo estar estaban revisando. descuidando, entonces el gobierno dijo, permítanme, voy yo y luego se unen en lo que nosotros conocemos como FENADESAL. ¿Y qué pasa con todos estos movimientos que se da? Y es que justamente lo mencionábamos, el mantener esto era mucho dinero, las rutas pasaban, o sea, al final era un mantenimiento que se le tenía que dar. Y para 1980, el tema del conflicto armado, al final la guerrilla tenía un poco esa estrategia de crear daños a la infraestructura gubernamental. Ya sabemos, explosión de puentes, explosión de torres de telecomunicación, de edificios y también el tema de pues el ferrocarril también sufrió sus afectaciones durante el conflicto armado y también, o sea, no solo sabotaje, sino que también se le comenzó a dar un uso ya no solo
del lado militar, sino que también muchas veces para la guerrilla. Entonces Sí. fue como de los primeros golpes. Y esto se intentan hacer ciertos esfuerzos para retomarlo, pero el gasto era mucho más grande y en 2002 se da un cierre después de más que todo abandono. Sí, ya. Sí. Y que ya no se daba una inversión porque realmente ya no era rentable, teníamos más carreteras, era mucho más fácil tal vez moverse de esa manera que moverse por el ferrocarril. Se hace un cierre de operaciones y básicamente gran parte del material se vendió en el momento y la otra parte se logró mantener, por suerte, como un resguardo histórico, que al final fue con ese material que no se vendió, con el que se empezó a funcionar el Museo de Fenedesal. Hubo un intento de reactivación entre 2007 y 2012, pero la verdad es que volvemos a lo mismo, muy caro, quién lo iba a ocupar, bajo qué plan se iba a ocupar. La idea en su momento de esta reactivación era conectarlos con Guatemala, conectar la línea ferroviaria de Guatemala con las líneas que todavía estaban un poco existentes. Yo creo que inclusive si pasan en algunas partes saliendo de San Salvador, pueden ver todavía restos de dónde pasaba el tren. Entonces se quería reactivar ciertas líneas para conectar ferroviariamente El Salvador con Guatemala y eventualmente conectarlo con Norteamérica por esos trazados del CAFTA que se tenía, pero al final eso no progresó. Y el último recorrido, y eso yo no lo sabía, investigando para la creación del capítulo, descubrí de que el último recorrido que tuvo el tren fue en 2012, en agosto de 2012 fue el último Hace recorrido 12 que se dio. años. Guau. Sí. Sí, hace poco. Hace 12 años. Pensabas que 2012 Ah, había no, sido ¿Cómo hace que 2012 mucho. no fue hace 2 años? Ay, no. Ok. Bueno, Así nos hace bullying, así No, nos hace no, bullying. no. eso fue planeado. Ajá, Y Juro que no lo fue. los últimos esfuerzos de mantener un poco el tema del ferrocarril vigente en la memoria histórica fue la apertura en el 2015 de Fenedesal, Ujú. cerca del Mercado Central, en el cual se estaban expuestos Espérame, De la tiendona. De la tiendona. Tiendona. Ajá. Es que Perdón. el mercado central es Ajá. otro. Allá Perdón. arriba. Ups. No se van a ir a perder. No, perdón. Que hasta donde tengo entendido, creo que el museo ya no funciona y actualmente son instalaciones De que ocupa Cifco, Cifco. ujú. Entonces, pero sé que no recuerdo si es si es en Occidente, Sí, en Sonsonate. En Sonsonate todavía hay un museo. Sí. Si tienen Muy interés, bonito. de ir, pueden ir. Pueden Tampoco he ido y lo voy a ir a ver pues, antes de que lo Es que hacía. tienen muchos como restos. locomotora. Cosas, y las Puedes, tienen bien bonitas. y te puedes subir y hacer un recorrido chiquito. Ah, O sea, Sí, poder vivir la experiencia. De ir en Sí, un inclusive tren. también todavía en el Fenedesal que ahora ocupa Cifco, Ujú. todavía ya está habilitado para dar un pequeño recorrido. Para cuando hay eventos en Cifco a veces se suele ocupar. Es bien genial. Sí, Una vez entonces- me subí. Es muy entretenido, la verdad. Entonces, justamente así fue como terminó la larga, corta, también a su vez, vida del ferrocarril en El Salvador. ¿Será posible reactivarlo? Creo que no es una pregunta que nosotros podemos responder a ciencia cierta. Ahorita Creo sí que está. requiere de mucha inversión, Mucho trabajo. mucho trabajo. Por ahí dicen que tal vez sí hagan Sí, alguno por ahí, ajá. no lo sabemos. Vamos a ver en el futuro, a ver si en algún momento El Salvador vuelve a tener, resurge ese medio de transporte. Sí, que sería interesante. Y creo que una de las frases más bonitas que el doctor ha dado, si me viene el doctor, pues ni modo, lo siento, pero la frase bonita me gustó. En el conflicto armado dijo, una de las víctimas fue el ferrocarril. Y hasta la fecha, porque básicamente no se pudo recuperar de los daños sufridos, del descuido, de todo su declive que tuvo. Y tampoco sabía que en el 2012 había sido. O sea, sí yo tengo recuerdos, pero pensé que había sido mucho antes. Entonces, Yo creo que sí lo anunciaron bastante porque fue como, oye, sí, yo las noticias miraba, ajá. Ajá, 2012, sí, nosotros tenemos la percepción del tiempo un poco alterada, porque queremos seguir sintiéndonos jóvenes. Pero- Siento que no mencionamos tampoco los precios, porque yo leyendo, bueno, como dato extra, estuve leyendo y por si querían saber cuánto costaba más o menos un boleto, era como unos 50 del dinero actual. Unos 50 de dólar actual. Sí, Ah. porque también se crearon como Sí, fichas. es como viajar en un bus especial. Sí, sí, y cabal. como... Así que ahora imagínense cuando van en su busito especial, que están viajando, no, mentira, tampoco tanto. Pero sí, a Qué mí me pareció chivo. muy interesante lo de como esa transición que tuvimos de desapareció el ferrocarril.
Porque Y literal, casi que se fue. otro dato interesante, que a mí uno de mis temas de investigación ahí pausados es el tema cartografías en El Salvador y la historia cartográfica. Y es que la actualización de mapas en El Salvador mucho se dio impulsado inicialmente por la construcción del ferrocarril. Realmente El Salvador no tenía una entidad cartográfica, no la tuvo hasta los años 50, pero los primeros trabajos de cartografía de intentos nacionales se dieron por el ferrocarril. A mí hace falta evidencia como para tener mejor conocimiento, pero sí logré encontrar ciertos datos. Fuente Miami me lo confirmó. No, es de chocolate. No, pero sí logré encontrar ciertos documentos del actual Instituto Geográfico del Catastro Nacional que hablaban de que los primeros mapas que se hicieron nacionalmente fueron gracias a los primeros intentos del ferrocarril. Entonces, hay otro dato interesante. Vamos a seguir expandiendo. Pero la próxima hablamos de los 50 mejor. Pero eso sería qué ondas con el ferrocarril. Los invitamos a que se mantengan al tanto de todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como @qué ondas con la historia. Y también que se mantengan al pendiente de las redes sociales de la YSU, de su radio universitaria, y de todo el contenido que se crea acá en la universidad. Pero antes de terminar, no olvidemos que quien no conoce su historia está condenado a que lo deje el tren.